Hola, soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo. En esta clase veremos el tema de estructuras de control repetitivas. Durante todo lo que es este semestre se ven tres tipos de estructuras de control repetitivas. La primera es mientras, la segunda se llama haz mientras y la tercera se llama para. En el caso de esta clase veremos la estructura de control repetitiva llamada mientras. Bueno, una estructura de control repetitiva le llaman también ciclos. Son instrucciones que se repiten una, dos, tres veces las veces que cumplan cierta condición de acuerdo a cómo estemos desarrollando, en este caso, un algoritmo. Es importante tomar en cuenta que normalmente los algoritmos son secuenciales, tienen un inicio y se van desarrollando de manera secuencial, es decir, paso 1, paso 2, paso 3. Pero este tipo de estructuras de control sirve para repetir los pasos que sean necesarios de acuerdo a cierta condición. Entonces, para eso vamos a poner de manera general lo que son las tres estructuras de control. ¿Sí? Vamos a poner aquí los tres ejemplos. Así de manera sencilla, clara, tratar de explicar de manera general. Por ejemplo, tenemos la estructura mientras. Si podemos ver aquí el diagrama de flujo, del lado derecho está el pseudocódigo. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos diciendo, la imagen de una estructura mientras, que es un ciclo. Es un ciclo porque las instrucciones se repiten las veces que sean necesarias de acuerdo a la condición que esté establecida en esta parte. Por ejemplo, si la condición es verdadera, entonces se ejecuta las instrucciones que están aquí y se regresa nuevamente en el algoritmo y pregunta, ¿sigue siendo la condición verdadera? Y si sigue siendo verdadera, entonces vuelve a ejecutar estas instrucciones. Y esta estructura funciona de esta manera: pregunta si se cumple una condición, y mientras se cumple la condición, entonces se van a estar ejecutando estas instrucciones constantemente. En el momento en que la condición que está aquí ya no se cumple, entonces el ciclo deja de ejecutarse y se sale para continuar el algoritmo, o dependiendo si es el fin. Eso depende de cómo sea el algoritmo. Acá podemos ver el ejemplo en pseudocódigo, donde nos aparece la palabra mientras y nos dice: mientras se cumple esta condición, vas a estar haciendo estas instrucciones. Y cada vez que se vaya cumpliendo esta condición, se ejecuta las veces necesarias para ejecutar estas instrucciones. Una, dos, tres veces, las veces necesarias de acuerdo a lo que es la condición. Entonces, viene a ser la estructura de control mientras, estructura de control repetitivo, ¿no? Bueno, está la otra estructura de control que se llama haz mientras. Esta estructura es distinta a la anterior, ya que en este ejemplo, si ustedes observan, antes de hacer la condición, porque acá en esta estructura primero era la condición y después se cumplía, se hacían las instrucciones, ¿sí? Pero acá es distinto. Acá primero se ejecutan las instrucciones y pregunta, ¿se cumple la condición? Si sí se cumple la condición, se regresa y vuelve a ejecutar las instrucciones. Si se cumple la condición, se regresa y se va a estar realizando o ejecutando estas instrucciones mientras esto sea verdadero. Y en el momento que ya no sea verdadero, se sale del ciclo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí al menos una vez se ejecutan las instrucciones. Acá no. Si acá de inicio si en la estructura mientras no se cumple la condición, nunca se ejecutan las instrucciones. Pero acá en la estructura haz mientras, aquí sí, al menos una vez se cumplen las instrucciones o se ejecutan las instrucciones y después se hace la pregunta. Es la diferencia. Bueno, eso se tendría que ver para en qué momento podemos utilizar alguna, dependiendo el tipo de algoritmo que estemos haciendo o del problema que estemos tratando de abordar y solucionar. Bueno, acá de este lado podemos observar lo que es el pseudocódigo de la estructura repetitiva haz mientras. Si se fijan, primero ejecuta las instrucciones, hace la condición y si se cumple, se regresa nuevamente y las instrucciones se ejecutan las veces necesarias de acuerdo a la condición. Pero como decíamos hace un momento, si las instrucciones, en este caso, las instrucciones se ejecutan al menos una sola vez. Sí, y por último tenemos la estructura para, que bueno, esta estructura de control para también se ejecuta primero, es parecida al mientras, ¿no? Tiene menos en su forma de trabajar, es muy similar, sí, aunque tiene otros aspectos distintos
en la parte, vamos diciendo, de la condición. Pero aquí de manera general podemos ver cómo es la figura. La pregunta por la condición, en este caso, y mientras la condición se ejecute, entonces se van a estar ejecutando las instrucciones. Claro que es una manera distinta que se explicará en una clase, en otra clase. Por lo pronto aquí, este es parecido, vamos diciendo de manera general, a la estructura mientras. Bueno, pues ahí están las tres estructuras repetitivas de control. Está la estructura mientras, está la estructura haz mientras y está la estructura para. Nos vamos a enfocar en esta clase directamente a la estructura mientras, ¿sí? Esta estructura que consiste en que se ejecute primero se hace la pregunta de la condición si se cumple, y si se cumple entonces realiza las instrucciones. Bueno, para esto tenemos un ejercicio listo para tratar de entenderlo y tratar de ejemplificarlo. Bueno, tenemos esta problemática. Sumar un número n veces, ¿sí? N veces significa, pues, muchas veces, ¿sí? De tal manera que mientras yo esté escribiendo el número, se va a ir sumando. Si escribo el 1 y después escribo el 2, pues ya van 3. Y si escribo después del 3, si escribo el 5, pues van a ir 8. Y se van a ir acumulando. En el momento en que yo escriba el 0, en ese momento el ciclo va a terminar. O sea, en este caso, la estructura repetitiva mientras, y se va a salir del ciclo y me va a poner el resultado de la suma de todos esos números. Veamos este ejemplo. En la pantalla me tendrá que aparecer escribe el número. Y vamos a suponer que yo escribo el 5. Se ejecuta el ciclo. Como no es un 0, vuelvo a escribir otro número, escribo el 7. Da la vuelta el ciclo y como no es un 0, o sea, mientras no aparezca el 0, el ciclo me va a estar pidiendo un número y se va a estar sumando. Si se fijan en este ejemplo, vamos a suponer que pide el 5 primero, el 7, el 8, el 9, el 1. Entonces, esos números se van acumulando, ¿sí? Si sacamos la suma de estos 5 números, el resultado es 30. Pero todavía no me resultó porque yo no he escrito el 0 en el ejemplo. En el momento en que yo escriba el 0, entonces, en ese momento, la condición del ciclo mientras ya no se va a ejecutar y por tal motivo me tiene que aparecer en pantalla el resultado de la suma es 30. Bueno, vamos a ir explicando de a poco, como es un tema nuevo, lo vamos a ir viendo con calma y vamos a ir explicando lo que vamos a ir haciendo. Lo primero es hacer el algoritmo y lo vamos a explicar, ¿sí? Bueno, de entrada tenemos que ver qué variables vamos a ocupar o cuántas variables. Bueno, a una variable vamos a utilizar suma, que es donde se va a estar acumulando la suma. Otra variable se va a llamar número, porque en esa variable es la que va a capturar aquí el número. Esa variable que yo escribo aquí se va a estar sumando acá. ¿Y cómo sería esto? Para que se den una idea, lo voy a poner aquí directamente para que se entienda mejor. Antes de que empecemos a hacer el algoritmo, más o menos esto sería así. Suma va a ser igual a lo que hay en suma más número, ¿sí? Ok, esta sería la operación matemática que yo tengo que incluir en mi algoritmo pseudocódigo. Y ahorita la vamos a explicar por qué, pero más o menos para que sea una idea, suma es lo que se va a ir sumando, se va a ir acumulando. Y número viene siendo en este caso el número que se va a capturar, que va escribiendo el usuario, ¿no? Entonces cada vez que escribe un número, pues se suma y se va acumulando en suma. Por eso es suma lo que tiene acumulado más el nuevo número, ¿sí? Más o menos así se puede explicar. Y bueno, vamos a utilizar una condición, una variable que me permita controlar, en este caso, controlar la condición. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, voy a crear una variable. Normalmente en los ejercicios anteriores no hemos utilizado variables de tipo de texto, pero esta sí. La vamos a poner como con de continuar y la vamos a poner, de hecho la vamos a poner como una constante más como una variable. ¿Por qué? Bueno, no, como una variable, ¿sí? Pero esta variable vamos a ponerle que sea de texto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir esta variable? Bueno, mientras esta variable contenga la palabra sí, el algoritmo se va a ejecutar. En el momento en que la variable diga no, el algoritmo ya no, el ciclo no se va a ejecutar. ¿Cuánto cuando no se va a ejecutar? Cuando escribamos el 0, cuando se escriba aquí, cuando se esté pidiendo el número y yo escribo el 0, va a dejar de ejecutarse. Pero para entenderlo mejor, pues obviamente nos vamos al ejercicio ya en sí.
y lo voy a ir explicando poco a poco. Inicia. Bueno, todo algoritmo inicia con esa palabra, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es declarar variables, ¿sí? Y como les decía, pues vamos a tener 3 variables. Vamos a definir variables. Definir variables, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que voy a definir? Suma, la voy a definir como 0 o en 0. La voy a inicializar en 0. Número, la voy a inicializar en 0. Y la variable cont. Esta variable cont le voy a poner la palabra sí. Es una variable de tipo carácter. Sí, la puedo inicializar de esa manera, pero de una vez ya le agrego la palabra sí porque la voy a ocupar para que inicie mi ciclo. Mientras, recordemos que mi ciclo mientras, primero lo que hace es preguntar en la condición. Si se cumple, se ejecuta. Entonces yo voy a empezar, mínimamente quiero que se ejecute de esta manera así. Entrando el ciclo quiero que se empiece a ejecutar. Y para eso voy a tener ese control, esa condición. Mientras, lo voy a poner, mientras, aquí es donde se escribe la parte nueva, vamos diciendo, de la estructura de control repetitiva llamada mientras. Mientras esta variable tenga la palabra sí, entonces se va a ejecutar el ciclo mientras, ¿sí? Entonces, pues nosotros vamos a poner aquí, lo primerito que vamos a escribir aquí es un preguntar, ¿sí? ¿Qué vamos a preguntar? Recordemos que el preguntar se utiliza para que aparezca en pantalla una pregunta o algo que le vamos a pedir al usuario. En este caso le queremos pedir al usuario un número. Ese número se va a ir sumando conforme vayamos escribiendo nuevos números. Entonces le voy a poner ahí, escribe, esto va a aparecer en la computadora, el número que deseas sumar, ¿sí? Ahí está. Siempre que yo escribo un preguntar, después sigo un asignar. ¿Y qué le voy a decir? Bueno, voy a asignar el valor que se escriba a la variable número. Lo que escriba la persona acá arriba se va a escribir, se va a capturar en la variable número. Sí, si se fijan, aquí lo voy a señalar en color azul. Ya estoy dentro del ciclo aquí. Yo ya pregunté primero, hice la pregunta, hey, si esta variable tiene sí, entonces se ejecuta el ciclo. Y lo primero que hace es pedir el número. Ok. Como yo quiero ir sumando los números, entonces voy a hacer la operación matemática de sumar. ¿Qué voy a sumar? Sí. Bueno, pues aquí es donde voy a poner la fórmula matemática que escribí ahí arribita. ¿Qué le estoy diciendo? Lo que escribas aquí lo vas a acumular acá, ¿de acuerdo? Ahí está, a esta variable, y se va a ir acumulando. Te lo vamos a explicar, pero en este momento aquí es donde se hace la suma. Después de esto yo ocupo controlar o tener un control de esa variable que se llama cont, porque en qué momento esa variable va a cambiar a dejar de ser sí. En el momento en que yo escriba el 0. Cuando yo escriba 0 es que ya no quiero que se ejecute el ciclo. Yo tengo que controlar, vamos a decir, las veces que me va a estar pidiendo un número. Y yo va a llegar un momento en que yo no quiero que me pida un número, entonces le tengo que poner el 0 para que ya no se cumpla el ciclo y se salga. Entonces vean cómo lo voy a hacer. Voy a utilizar una estructura selectiva simple, ¿sí? De control simple. Y le voy a poner, si la persona escribió 0, quiere decir que ya no quiere que se sigan sumando los números. Entonces, si es así, entonces yo le voy a poner, ok, vamos entonces a la variable que controla. La variable que controla que el ciclo se esté ejecutando, en este caso, el ciclo mientras, ¿sí? Ya no quiero que diga sí, sino que ahora quiero que tenga el no. Y si tiene el no, cuando llegue allá arriba, en el punto 2, ya ahí ya no se va a cumplir el ciclo y se va a salir. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque quiere decir que yo ya escribí un 0 o el usuario ya escribió un 0. Entonces ahí termina el fin del sí. Pues ahí está.
Entonces, ya de aquí, pues yo agrego el fin, me voy para acá para atrásito y voy a escribir fin del mientras, o sea, del ciclo. Te lo vamos a explicar. Y una vez que termine el ciclo, pues obviamente yo tengo que expresar. Recordemos que el expresar es para escribir en pantalla algún resultado que queramos nosotros mostrar en la pantalla de la computadora. ¿Y qué queremos expresar? Pues la suma total. Entonces voy a poner la suma total es, ¿sí? ¿Y dónde tengo yo el valor total de la suma? En la variable suma. Entonces voy a escribir ahí la variable suma y termino mi algoritmo. ¿De acuerdo? Para entender mejor esto, es obvio que tenemos que tener práctica y experiencia. Pero bueno, estamos explicando lo que es la estructura repetitiva llamada mientras. ¿Sí? Y la vamos a explicar con este ejemplo. Ahora vamos a explicarlo de cero y vamos a ir escribiendo aquí las variables. Por ejemplo, paso 1, definir variables. Ok. Yo tengo una variable que se llama suma. Bueno, pues suma le pongo 0, porque es el paso 1. Número le pongo 0, porque es la siguiente variable. Y con le pongo sí. Con esto, en el paso 1 ya se inicializaron las variables de acuerdo a como lo indica lo que es el primer punto de este algoritmo. Ahora sí, fíjense bien cómo dice. Si la variable con es igual a sí, entonces entra en el ciclo. Yo desde el paso 1 ya la inicialicé con la palabra sí, es una variable de tipo de carácter. Entonces, como es sí, entra aquí el ciclo. ¿Y qué hace? Pregunta. ¿Y qué pregunta? Pues dice, hey, escribe un número. Bueno, pues yo voy a escribir, no sé, el número 4. ¿Sí? Si escribo el 4 en este punto, el valor se asigna el 4 a la variable número. Y entonces este que estaba en 0, pues queda en 4. Entonces después, el paso siguiente es hacer la suma. ¿Y qué sumo? Pues número, y número tiene 4, y suma tiene 0. Entonces 0 más 4 es igual a 4. Entonces ahora suma también tiene el 4. Pregunta, ¿el número? ¿Qué tiene el número? Ahorita el número tiene 4. ¿4 es igual a 0? No. Y como no se cumple este sí, entonces se viene el fin del sí, después el fin del mientras y se regresa. Entonces pregunta, ¿la variable con tiene sí? Aquí está la variable con, sí, sí tiene sí. Ok, entonces vuelvo a preguntar, escribir el número que desea sumar. Ok, pues ahora voy a escribir el número 3. Y escribo el 3 y se asigna el 3 a la variable número. Entonces la variable número tenía antes 4, ahora tiene 3. ¿Sí? Se va al siguiente paso. Y entonces ¿qué va a sumar? Va a sumar el 3 a la variable suma. ¿Suma cuánto tiene? Tiene 4. Entonces decimos 4 más 3, pues nos da 7. Entonces ahora suma, se le asigna el 7. Se va para acá y pregunta, ¿la variable número tiene 0? No, la variable número tiene 3. Entonces no se cumple esta condición. Se brinca el fin del sí, se viene el fin del mientras y llega el ciclo aquí y se regresa nuevamente. Y ahora vamos a poner el número 5. ¿Sí? Entonces, ¿es que el número que desea sumar? Bueno, pues ahora quiero el 5. Se va al paso número 2.2 y se asigna la variable número el 5. Ok. Ahora hacemos la operación matemática aquí, donde se acumulan los números. Entonces, número tiene el número 5 y suma tiene el número 7. Entonces, 7 más 5 es igual a 12. ¿Sí? Entonces, el 12 se asigna la variable número y me dice, ¿la variable número tiene 0? ¿Es igual a 0? No, tiene 12. Como no se cumple esta condición, se va al fin del sí, se va al fin del mientras y se viene para acá nuevamente y me pregunta, ¿la variable con tiene la palabra sí? ¿Es igual a sí? Sí, sí. Sigue teniendo esa variable la palabra sí. Se viene y pregunta, escribe el número que deseas sumar. Bueno, pues ahora quiero escribir el 0. ¿Por qué? Porque ya no quiero que el ciclo se siga ejecutando. Entonces voy a escribir el 0 y en el punto 2.2 se asigna a la variable número el 0. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, pues ahora 0 le vas a sumar a lo que tiene en este caso la variable suma. O sea, número tiene el 0, suma tiene el 12.
0 más 12, pues sigue siendo 12. Se sigue quedando el mismo valor y ahora se va a este punto. Y aquí en este punto pregunta, número, ¿qué tiene? Pues número tiene 0. Entonces, si número es igual a 0, sí lo es. Y como sí lo es, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde ya entra la variación en la variable cont. La variable cont, que tenía así anteriormente, ahora se le asigna el no. Se sale del sí, se viene al ciclo, se viene para acá para arriba y pregunta, ¿la variable cont es igual a sí? No. Aquí me faltó cambiarlo. Ahora la variable cont tiene un no. Y como no es igual a sí, entonces ya no se cumple esta condición, ya no entra el ciclo, se viene el fin del mientras y se viene a expresar el resultado. Vean cómo va a decir. La suma total es, ¿qué es lo que tiene la variable suma? 12. Entonces en pantalla, ¿cómo parecería? Pues en pantalla parecería así. La suma total es 12. Ese sería el resultado total. Y de esta manera se ejecutaría o funcionaría este algoritmo, y lo que pretende es sumar un número n veces hasta que yo escriba el número 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Para elaborar el diagrama de flujo utilizaremos la herramienta Lucidchart y nos basaremos en lo que es el algoritmo pseudocódigo que acabamos de hacer. Bueno, pues vamos a tomar como base el algoritmo pseudocódigo y vamos a empezar, como dice ahí, en el inicio. Vamos a poner aquí revista, inicio. Muy bien, inicio. Vamos a poner un color un poco verde claro y lo que sigue es definir variables. Sí, vamos a definir variables. Recordemos que tenemos 3 variables: suma, número, que son numéricas, y por último cont, que es una variable de tipo carácter, ¿no? Vamos a poner la palabra así. Ahí está. Con esto definimos las 3 variables que vamos a ocupar en el algoritmo. Recordemos que nos estamos basando en el pseudocódigo que acabamos de escribir. Estamos trabajando ahora sí el diagrama de flujo. Lo que sigue aquí entonces es la condición del mientras. Entonces vamos a utilizar para esto este símbolo, ¿sí? Este rombo en donde vamos a poner la condición siguiente, ¿sí? Vamos a escribir si cont es igual a sí, quiere decir que entonces sí se ejecuta el ciclo, ¿no? Entonces, muy bien, voy a poner ahí los colores. Ok, entonces ahí va el flujo de este diagrama. Si con es igual a sí, entonces se ejecuta lo que es en este caso el mientras, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a escribir aquí? Bueno, vamos a escribir lo que tenemos acá escrito en el algoritmo. Escribe el número que desea sumar, ¿sí? Pues aquí ya lo vamos a escribir. Escribe el número que desea sumar. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, ahí está. Vamos a poner un poco de color. Sí. Recordemos que después de que inicie el ciclo, lo primero que pedimos es el número que se va a sumar, porque se va a estar pidiendo constantemente mientras no pongamos 0. Entonces, bueno, pues después de esto vamos a recibir la variable número. Sí, lo que le vamos a decir, lo que estamos diciendo en este diagrama de flujo es que lo que se escriba ya en el preguntar, en este caso, en este símbolo que representa este preguntar, que viene siendo como una impresora desde el punto de vista informático, bueno, pues se va a capturar lo que se escriba ya en este paso donde está esta figura, ¿de acuerdo? Donde dice el número, la variable número. Todo lo que se escriba aquí se va a capturar. Aquí se va a asignar, vamos diciendo. Bueno, pues la siguiente parte entonces, después de la asignación del número que escribió la persona, pues entonces sigue la ejecución de la operación matemática. Recordemos que tenemos una operación matemática que es suma, es igual a suma más número. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esta operación matemática aquí mero. ¿De acuerdo? Para dar seguimiento a lo que es el algoritmo de pseudocódigo. Bueno, pues aquí tenemos ya la suma. Aquí es donde se va a sumar
el número, en este caso, más lo que vaya acumulado en la variable suma, ¿no? Bueno, esto se pone en color azulito. Ok, pues ahí vamos. Bueno, pues continuamos entonces. Ahora después de esto viene la condición del sí, la estructura de control selectiva simple, el sí. El sí entonces. Bueno, pues ¿qué lo vamos a poner? Pues vamos a preguntar si número es igual a 0. Recordemos que esto es el que controla, que es el que me va a decir si es 0, pues entonces ya no debe de ejecutarse el ciclo. Sí, por tal motivo entonces si es 0, yo le tengo que poner a la variable count, esa variable que se llama count, le tengo que poner la palabra no para que sea distinta al sí y ya no se sigue ejecutando, ¿no? Podríamos poner cualquier otra palabra porque al fin y al cabo lo que pregunta ya es un sí, pero para este caso, para que sea más didáctico y se entienda mejor, vamos a poner la palabra no. ¿Sí? Entonces, perdón, la palabra no, aquí puse un sí, me equivoqué, esa palabra no. Ahí está. Entonces, si el número es igual a 0, si es sí, entonces la palabra o la variable count que tenía sí, ahora va a tener un no, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto lo que sigue entonces es regresarse desde aquí nos vamos a regresar al ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos el contenido de la variable count. Si la variable count sigue diciendo que sí, pues entonces el ciclo va a seguir ejecutándose. Pero ¿qué pasa si en realidad, recordemos que la variable count cambia cuando el número ya deja de ser número normal y es 0? En este caso, si no es 0, entonces ¿qué va a pasar? Pues se va a brincar esa instrucción porque no va a modificar la variable count. ¿Por qué no la va a modificar? Porque no escribió 0. O sea, yo quiero que siga girando, vamos a decir, el ciclo. Entonces, si quiero que siga girando el ciclo, pues entonces necesito brincarme esta instrucción para que no se modifique la variable count y siga diciendo sí. Y bueno, ¿qué va a pasar? Pues se viene para acá y sube y sigue girando el ciclo. Va a haber un momento dado en que el número que se escriba va a ser un 0, y si el número que escribe es un 0, entonces la variable count ya no dirá sí, sino se cambiará a no, se vendrá para acá para arriba y ya no se cumplirá esta variable y tendrá que terminar. Y como lo hicimos en el pseudocódigo, cuando termina el ciclo, entonces lo que vamos a poner ahí es el resultado de la suma. Como decía, la suma total es, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a escribir. La suma total es, aquí lo vamos a poner, vamos a agarrar cuando ya no se ejecuta el ciclo, cuando ya no se cumple la condición del ciclo, entonces pues ya no se va a ejecutar y me tiene que dar el total, ¿no? Y me da el total, y una vez que me da el total, entonces yo ya termino mi algoritmo. Fin. Es un poco enredoso, sobre todo cuando no tenemos experiencia en el trabajo con estructuras de control repetitivos con ciclos, pero bueno, es un buen inicio para poder entender más o menos de manera general cómo funciona. Lo vamos a explicar tomando en cuenta aquí ya el diagrama y vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Vamos a suponer, como decimos en el ejemplo anterior, que tengo el número 1. Bueno, primero antes de escribir el 1, inicia el ciclo, se inicializan las variables, la variable count, como tiene la palabra así, va a entrar y dice, escribe el número que desea sumar. Yo voy a poner el 1. Se captura el 1 y dice, ok, la variable suma en ese momento tiene 0. Entonces, ¿qué va a hacer? 1 más 0 es igual a 1. Me pregunta después, hey, ¿el número es igual a 0? No, el número tiene 1. Entonces, como no se cumple esto, obviamente no se ejecuta instrucción, se viene para acá y se va para arriba y con dice la palabra sí. Entonces se vuelve a meter, escribe el número que desea sumar. Ahora voy a escribir el 6. Entonces el número que tenía 1 se le asigna ahora el 6 y entonces viene la suma. Suma tiene el valor de 1 y el número ahora tiene el valor de 6. Entonces, ¿qué decimos? 1 más 6 es igual a 7. Viene para acá, ahora suma tiene 7. Viene para acá y dice, hey, número es igual a 0. No, número es igual a 6. Como no es igual a 0, se viene para acá
se viene para acá y vuelve a entrar al ciclo. La palabra con o la variable con no se ha modificado, sigue siendo la misma. Entonces ahora escribe el número 6. ¿Sí? Se escribe el número 6, se asigna a la variable sí, teníamos en la variable 6, el número teníamos 6, ahora se le asigna otra vez el 6. Bueno, vamos a poner otro para que no se los bolas. Vamos a asignar el número 7, ¿sí? Para no hacernos bolas. Se escribe el número 7, la variable número tenía el 6, ahora se le asigna el 7, y ahora la variable suma tenía 7, entonces va a ser 7 más lo que tiene, que es lo que tiene el número, más suma que tiene 7, entonces 7 más 7 es igual a 14. Entonces se viene para acá para número, trae el 7, no trae el 0, se vuelve a brincar esta variable, se vuelve a brincar esta instrucción, se regresa al ciclo, y ahora recordemos que la variable suma tiene un 7, ¿sí? Escribe el número que desea sumar, ahora voy a escribir el 0. Anteriormente el número tenía 7, la variable suma tiene 14, perdón. Anteriormente la variable número tenía 7, pero yo ya escribí el 0, se asigna el 0 aquí, entonces ¿qué dice? 14 más 0 es igual a 14. Y ahora pregunta, ¿número es igual a 0? En este caso ya número es 0 porque yo le escribí el 0 para que dejara de ejecutarse el ciclo. Como número es igual a 0, entonces se viene para acá ahora sí, y la variable con que tenía así, ahora se le asigna no, después se le viene para acá para arriba, y ¿qué dice? ¿Con es igual a sí? No, con ya no es igual a sí. Entonces como no se ejecuta ya esta instrucción, se viene para acá, y ¿qué es lo que aparece? La suma total es, y en este caso sabemos que suma tiene 14, entonces dice la suma total es 14, y termina el algoritmo, el ciclo, el algoritmo, y llega al fin. Y de esta manera más o menos podemos hacer la comparación de lo que es el pseudocódigo, ¿sí? Con el diagrama de flujo. Más o menos ahí podemos hacer la comparación y podemos ver que funciona. Esto que hicimos le llamamos prueba de escritorio, y es importante que ustedes la puedan ejecutar para que le puedan entender a lo que es el diagrama de flujo y a lo que es en general los algoritmos en general. Es importante hacer la prueba de escritorio para poder entender bien cómo funciona esto. Esta sería la entrada, vamos diciendo, en lo que es el tema de estructuras repetitivas, de control repetitivas, y en este caso trabajamos lo que es el ciclo mientras, o la estructura repetitiva mientras. Bueno, pues espero que se entienda el tema, pues lo explicamos de tal manera que pues de una manera vamos diciendo que se pueda captar. Ojalá lo hayan captado bien. Pueden hacer cualquier pregunta, recuerden que yo les puedo contestar. Muchas gracias, pues sería todo. Y bueno, cualquier cosa, pues estamos ahí pendientes. La tarea, obviamente, sería hacer lo que es el pseudocódigo, que es el que tenemos ahí, el que escribimos, y también hacer el diagrama de flujo. Y esa sería la siguiente evidencia de esta semana, para que me la envíen. Bueno, pues eso sería todo. Soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto. Bye.